Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale. Sí, yo deseo tratar el asunto deseo centrar mi intervención en la actividad política que desarrolló Manolo Sacristán en el Frente Intelectual, dentro de esta mesa sobre compromiso político y acción social. Pero precisamente por el propio título creo que conviene, o que deseo comenzar mi intervención recordando que Manolo Sacristán fue un militante comunista marxista, militante de un partido. ¿Qué quiere decir dentro de nuestra tradición militancia y qué quiere decir partido? Militante no es un político tradicional, y esto lo sabemos pero quiero volver a recordarlo, sino un individuo que concibe la política como acción cívica, directa, la delibera con otras personas que coparticipan de el compromiso de trabajo en un determinado frente, era como se decía en aquella época, y aplica directamente, él y cada uno de los demás individuos que han codeliberado la política, aplica directamente con su actividad, con su propaganda hacia los demás, esa línea política. Y militante de un partido. Partido, en nuestra tradición, en la tradición comunista, no es una institución que hace que unos profesionales de la política, utilizando recursos financieros y humanos del Estado, resuelvan necesidades de votantes, sino algo así como un partido, como un movimiento, en el que en cada lugar en el que hay militantes comprometidos, se decide el qué hacer, se debate con los demás y ese microgrupo se dirige capilarmente, cada uno de los informantes de ese microgrupo se dirige capilarmente hacia el lugar en el que ha decidido militar para interpelar a otras personas en esa línea de acción. Militante de un partido y además, por supuesto, fue responsable, con cargos de responsabilidad, como se ha dicho esta mañana, miembro del Comité Central, del Comité Ejecutivo y responsable del Frente Intelectual, es decir, de la organización del partido hacia los asalariados intelectuales. Esta mañana se ha hablado de las revistas en las cuales había escrito Manolo Sacristán antes de haber fundado él Materiales y Mientras Tanto. Se habló de Horizons, se habló de Nous Horizons. Yo deseaba sacar aquí a colación otra revista que aparecía no como orgánica del partido, aparecía en castellano, se publicaba en Italia y trataba de ser un instrumento de curso no legal, pero al menos semilegal, donde Sacristán sacó algunos de los artículos más importantes. La revista Realidad, que fue liquidada, como otras tantas cosas, por la propia dirección del partido en su momento, porque era una plataforma demasiado libre. Esa fue la verdad de la desaparición de esta revista. Ahí, si mal no recuerdo, sacó su artículo sobre el filosofar de Lenin, que es una confrontación directa entre líneas con la dirección, y su artículo sobre Lukács, un célebre artículo sobre Lukács. Para mi generación, además, Manolo Sacristán era el referente intelectual de un partido culto. Es decir, cualquier militante de mi generación, yo entro en la universidad en el 71,
me organicé en el 73, a finales del 73, una vez entraba en el partido y uno esperaba encontrar vida intelectual, pues era el nombre de Manuel Sacristán Luzón, un hombre que ya era visto de forma esquinada por la dirección, pero era el individuo, la obra, el nombre al que uno podía dirigirse cuando uno buscaba qué leer, que no fuera simplemente el después que Franco, de Franco qué, o esas cosas, ¿no? He dicho también que Manuel Sacristán era marxista. Manuel Sacristán conoció exhaustivamente el marxismo, pero creo que merece la pena señalar 3 autores marxistas de forma destacada por la influencia que tienen en él y sobre todo pensando en el tema que a mí me interesa, que es el del frente intelectual. Cómo construye una elaboración política para trabajar en esa dirección. Los nombres que a mí me parecen de relieve son Marx, Gramsci y Lukács. De Marx, bueno, Marx es, como hemos podido ver en los libros que se han publicado sobre Marx, en el Viejo Topo, de Sacristán, esa antología, hay un conocimiento verdaderamente exhaustivo. Pero las ideas que a mí me interesa destacar aquí, que Sacristán toma de Marx, de cara a esa elaboración que va a hacer posteriormente él, son las ideas, por supuesto, la lucha de clases, su estudio sobre la sociedad capitalista y la división social del trabajo y la relación salarial, la teoría de la plusvalía relativa. Teoría de la plusvalía relativa, que es la incorporación directa de la ciencia a la producción, que libera de la producción a masas, de la esclavización de la producción, a masas de trabajadores y de hijos de trabajadores que luego podrán incorporarse a la universidad. Estas serían la plusvalía relativa, la reducción de la jornada laboral, tres ideas importantísimas para situar su trabajo de elaboración de la política para el frente intelectual y, por supuesto, la antropología marxista. Estas ideas las vamos a encontrar en los textos importantes, en todos los textos, creo yo, que ha escrito Marx, que ha escrito Sacristán sobre pensamiento político para el frente de masas, el frente intelectual de masas, y desde luego empezando por el más potente quizá de todos ellos, o el más sintético, porque en realidad las ideas que se encuentran en este texto se pueden encontrar en todos los demás. 3 lecciones sobre la universidad y la división del trabajo. Después está Gramsci. Sacristán, todos sabemos, es el autor de la primera antología sobre el pensamiento de Gramsci que se hace en España. Pero Gramsci además es el pensador, a mi juicio, caudal a la hora de elaborar la práctica política para el frente intelectual. De Gramsci toma la idea del filosofar, de la praxis. Gramsci es el filósofo de la praxis, concibe la filosofía no como sistema, sino como filosofar sobre la praxis, es un filosofar praxeológico, o como dice el mismo Sacristán, el filosofar de la praxis, donde filosofar es un genitivo subjetivo, es decir, no se trata de lo que elabora Gramsci no es una filosofía que versa sobre un objeto que se llama actividad política o praxis, sino que es la propia actividad política que se autorreflexiona a sí misma. Es decir, el activista político, una vez ha experienciado un trozo de actividad a partir de las hipótesis heurísticas que tuviera, reflexiona sobre lo que ha hecho e intenta sacar consecuencias y conclusiones que le permita relanzar la actividad. Esta es una de las primeras ideas. Otra, la fundamental de las ideas que toma de Gramsci, es la idea de hegemonía, es decir, de el intento de una clase que quiere ser dominante o que lo es, de conseguir consenso de la mayoría de la sociedad, de las otras fracciones y clases subalternas, de forma no directamente política, no directamente desde el Estado, sino en la propia sociedad civil, a partir de las organizaciones civiles
que organizan esa sociedad y tratando de prestigiar las propias ideas y tratando de prestigiarlas no solamente con discurso, sino utilizando la capacidad que tiene la persona o el colectivo que intenta hegemonizar esa sociedad, el prestigio que tiene sobre esa sociedad, el ascendiente que tiene sobre esa sociedad, debido a los servicios que presta ese colectivo a la propia sociedad. No hay nada que tenga más prestigio que para un proyecto político que el hecho de que las barras de pan lleguen todos los días a todos los barrios. Eso es algo que hace que esa sociedad tenga prestigio. La hegemonía no es una cosa, tal y como la plantea Gramsci, ideológica, sino también material. Esa es otra de las ideas, hegemonía y sociedad civil, que tiene en su mente Sacristán. De hecho, Sacristán lo que pretenderá en el frente intelectual es disputar la lucha por la hegemonía. Su proyecto es la disputa por la lucha hegemónica, por la hegemonía, por la ascendiente moral y cultural dentro del ámbito intelectual. Para Sacristán, la hegemonía o la contrahegemonía o la separación de los explotados respecto de la hegemonía burguesa y capitalista es fundamental y previa a la revolución. Sin autonomía moral previa no hay posible proceso revolucionario y por lo tanto la lucha por la hegemonía se convierte en elemento clave y fundamental. A partir de esta idea, Sacristán propone siempre, respecto de cada sector social en el cual se desarrolla militancia por parte del partido, una reflexión pormenorizada, un comprender cuáles son los problemas que hay ahí, un comprender cuál es la alternativa y proyecto que el capitalismo tiene hacia ese segmento social y una elaboración concreta, definida hacia ese sector de una política que desarrollarán los militantes. Esto lo vamos a ver luego en concreto en su proyecto político respecto de la universidad. Y por último, Gramsci, a mi juicio, es con mucho la influencia política más fuerte del pensamiento político de Manuel Sacristán, mantenida además durante toda su evolución posterior. El hecho de intentar rastrear cuáles pueden ser los nuevos segmentos sociales que puedan constituir un nuevo bloque social no es más que el desarrollo de esta, que desarrollará posteriormente cuando reflexione sobre la ecología y la movilización en torno a los graves problemas ecológicos, el feminismo, no es más que un intento de replantear constantemente cuál puede ser el bloque histórico revolucionario de cada momento. Y de Lukács le interesa a Sacristán el planteamiento político del viejo Lukács. Las ideas políticas que salen en el Lukács del 67, de 1967, editado aquí en el 69, seguramente lo conoció en alemán, sobre la acción política. Y fundamentalmente el análisis lukácsiano, según el cual el capitalismo está consiguiendo penetrar la vida cotidiana. Está consiguiendo penetrar la vida cotidiana de los trabajadores, de las clases subalternas, que hasta entonces había sido algo autónomo, porque con la industria ligera, la industria de bienes para el consumo, consigue, y con los aparatos concomitantes que desarrolla para conseguir vender esos productos, prestigiando su uso, la publicidad, consigue destruir el control autónomo que tenían las clases subalternas hasta entonces de los usos y costumbres cotidianos. Esta es la idea, la penetración de la vida cotidiana del individuo por la industria del consumo, es la idea, la explicación, la potentísima idea que tiene elaborada Lukács, y es una penetración masiva, como lo es el aparato industrial para bienes de consumo que datan después de la Segunda Guerra Mundial. El mismo Lukács recordaba que
bienes capitalistas para el consumo. Antes, el azúcar, el tejido por metros, la harina. Y luego la industria capitalista fabricaba bienes que debían ser pasados a otros capitalistas, pero no había una producción de artículos dirigidos directamente al consumo de masas, la sociedad del consumo, y por lo tanto artículos que llevaran consigo pautas de consumo, pautas de prestigio, etcétera, etcétera. El automóvil, las vacaciones, la caricatura esta, recuerdo comentarios de Sacristán, esa caricatura imitativa del modelo aristocrático, clásico, de buen vivir que desarrollan los asalariados, comprándose un automóvil que hace unas colas masivas por embotellamiento, pues porque hay millones de automóviles y eso es imposible, o haciendo vacaciones de 15 días en una estrecha cornisa donde se juntan 40 o 50 o 60 millones de personas bañándose en las mismas aguas donde se defeca porque las cloacas van a parar a ese pie. Estos tres son los pensadores que, a mi juicio, fundamentan el proyecto o sirven para que Sacristán desarrolle un proyecto muy creativo de lucha política en el frente intelectual. Si tomamos su texto, La universidad y la división social del trabajo, veremos esas ideas. ¿Cómo comienza el texto de Sacristán sobre la universidad? El texto es en el que fundamenta de forma más acabada su política para el frente de masas. Este texto, que por cierto es publicado después de que él se ha expulsado de la universidad. La mayor parte de los textos de Sacristán para el frente intelectual fueron escritos después de que él fue expulsado de la enseñanza. Él es expulsado en el año 64, si mal no recuerdo. Me parece que para entonces solamente uno de los textos importantes de él sobre estos temas, y sobre todo sobre el tema caudal, porque el frente intelectual es fundamentalmente para él la universidad, solamente uno de los textos importantes había sido escrito. Este otro, el más importante, es escrito por él a petición de alumnos y profesores que desean que Manuel Sacristán les ayude a reflexionar sobre qué hacer o cómo trabajar políticamente en el frente intelectual universitario. Bueno, pues este texto comienza de una forma muy chocante. El texto, como todos los textos marxistas, es un texto excesivo, que se suele decir, puesto que lo que pretende no es analizar cuál es el problema de la universidad, sino organizar un proyecto de lucha por la hegemonía de la universidad. Y esto empieza, entonces el texto tiene que comenzar señalando cuáles son los problemas más aparentes que hay en el frente de masas a trabajar, y tiene que acabar derivando en propuestas políticas concretas, microfundamentadas, que puedan ser llevadas al trabajo político por cada uno de los militantes. Pues este texto comienza de una forma que suele sorprender a quien no haya tenido en cuenta esto. Comienza analizando o resumiendo y analizando el proyecto universitario de Ortega y Gasset. ¿Qué pretende Ortega y Gasset para la universidad? Así, y desarrolla. Comprender por qué comienza este texto así es ir a Gramsci. En muchos lugares, cuando Gramsci reflexiona sobre el Risorgimento italiano, y el Risorgimento italiano es la reflexión sobre la constitución de Italia como Estado, a través de la cual él subrepticiamente está explicando lo que pasa en los años 20, es decir, a través de la derrota de la izquierda en la constitución del Estado italiano, él está reflexionando sobre el aplastamiento de la derrota de la izquierda revolucionaria en los años 20 por el fascismo. Pues bueno, en los textos sobre el Risorgimento italiano, Sacristán dice que el partido moderado tuvo una absoluta preeminencia política y le sacó cuerpos de ventaja al partido de acción. El partido de acción somos los comunistas, o son los comunistas.
precisamente porque el Partido Moderado sabía perfectamente cuáles eran el proyecto político que tenía el Partido de Acción. Sin embargo, el Partido de Acción no era capaz Mazzini no era capaz de saber cuál era ni los problemas ni el proyecto político que tenían para la sociedad el Partido Moderado. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuál es el proyecto político que tiene la burguesía para ese frente de masas en el que tú quieres trabajar. ¿Cuáles son los problemas que le sugiere ese frente de masas y qué alternativas ofrece para ese frente de masas? En este caso, el frente de masas es la institución universitaria. El problema fundamental que plantea Ortega es que la sociedad burguesa se desvertebra, que se fractura y que se necesita una institución que genere recomposición mediante la elaboración de hegemonía. Entonces, Ortega señala que hay 3 funciones que desempeña la universidad: investigación científica, formación profesional y cultura general, que las 2 primeras, investigación científica y formación profesional, las podría desempeñar la sociedad, la empresa privada, que la universidad tiene que dedicarse a generar hegemonía, a generar valores, a generar cuadros solventes que sean capaces de interpelar a la sociedad y reorganizarla en torno a un proyecto burgués. Ortega señala que en la sociedad burguesa los que mandan son los especialistas, que con su prestigio en su actividad generan consenso, generan admiración, y ese es el proyecto de universidad que él propone. A partir de ahí, Sacristán, y voy a ir deprisa porque me quedan, plantea uno de los fenómenos que ha surgido como consecuencia de la plusvalía relativa, esa liberación de fuerza de trabajo que ha permitido que masivamente hijos de trabajadores asalariados, por las razones que sean, pensando que mejorarán en sus condiciones económicas y van a la universidad, accedan a la universidad. Con lo cual, se le plantea la posibilidad, por lo menos teórica, luego hay que organizar la lucha concreta, de entablar una batalla por la hegemonía en la universidad, puesto que en potencia esas masas universitarias son hijos de asalariados, son un caballo de Troya que puede descomponer el proyecto tal y como lo elabora el pensamiento burgués. Evidentemente, lo que él propone para esas masas universitarias es ciencia, ciencia y ciencia. Las masas asalariadas, los hijos de los trabajadores, para ayudar al proyecto revolucionario, tienen que estar en condiciones de poseer los conocimientos científicos y profesionales y ponerlos en manos del potencial bloque subalterno. Se trata de combatir la idea de la universidad como ideología y proponer un proyecto de idea de universidad que en contenido sea formación científica y formación profesional. Y en cuanto a la organización del trabajo, que combata la jerarquización. Es decir, una vez haya masas de asalariados suficientemente amplias como para que no puedan ser cooptados de uno en uno a puestos de dirección de la sociedad burguesa, de parte de los burgueses, porque hay tantos que no pueden ser todos convertidos en dirigentes por cuenta del capitalismo, se abre la posibilidad de que aquellos que no, la mayoría, aquellos que no reciben la posibilidad de estar en los puestos jerárquicos de mando, combatan la división social del trabajo, que significa que entre individuos que tienen igual titulación e iguales conocimientos, unos sean convertidos en dirigentes y otros sean convertidos en dirigidos. La batalla contra la jerarquización, así lo llama él, o sea, contra la división jerárquica del trabajo, es decir, la batalla contra la división social del trabajo, es el objetivo fundamental de lucha política que plantea Manuel Sacristán. La batalla contra las cátedras, la batalla contra la división entre mandadores y mandados dentro de la propia universidad o dentro del aparato escolar en general. Por eso precisamente él dio mucha importancia a una consigna que salió del propio movimiento universitario de la época, el contrato laboral. Porque el contrato laboral, él dice, ese es un objetivo
rupturista, es un objetivo concreto, es un objetivo asumible por una amplia mayoría de estudiantes y de profesores PNNs. Es un objetivo asumible incluso para aquellos que no son revolucionarios y socialistas. Y además lleva una punta que se dirige más allá de la reivindicación concreta de igualdad, porque el contrato laboral rompe la jerarquía, rompe la cadena de mando. El contrato laboral iguala a todos los trabajadores que poseen el mismo título y rompe, por lo tanto, la organización jerárquica mediante la cual la burguesía interviene en la propia universidad. Este tipo de reflexión en el cual el punto política, en el cual el punto fuerte es, termino, es no en concreto el sueldo que puede ser mejorado, sino la reapropiación del propio poder de cada cual sobre su propio trabajo, es para él el elemento fundamental, porque eso sí que resulta no absorbible, no recuperable. Una lucha que tenga como fin una mejora salarial, una vez se resuelve, vuelve a la desmovilización. Que ha quedado resuelto el problema, vuelve la gente movilizada a la desmovilización. Una lucha que se resuelve en la obtención de la ruptura de la cadena de mando y la reapropiación del poder sobre la propia actividad, se resuelve en el aumento del propio protagonismo futuro a partir del objetivo conseguido. Y este es el tipo de propuesta política. Me hubiera gustado hablar un poco de cómo ese mismo tipo de propuesta política es el que fundamenta el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras y la idea de escuela pública. Es el tipo de propuesta política que recorre la línea de acción que propone Manuel Sacristán para el Frente Intelectual. Ya está. Gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.